Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Arturo Falcón Clavel. Estoy estudiando el noveno cuatrimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Aztlán, Campus Cuernavaca. Y el motivo de este video es para tratar el tema de los antecedentes históricos del agrarismo en nuestro país, México. El primer antecedente que tenemos sobre este tema data desde la época prehispánica con la cultura mexica o azteca. En esta cultura existía una repartición de tierras muy denotada. En una primera instancia teníamos el calpulli. El calpulli era una extensión de territorio dada a un jefe de familia, el cual estaba encargado de trabajarla. De esta manera obtenían un fruto para subsistir. También teníamos el altapetlayi. Este tipo de repartición se basaba en tierra comunal que se le entregaba a la población en general para que fuera trabajada, y el fruto de esta se utilizaba para dar tributo a los dioses y darle tributo al ejército para mantenerlos. Es decir, que la diferencia de estos dos tipos de reparticiones se basaba prácticamente en el fin del fruto obtenido. Pues como ya lo dijimos, el fruto del calpulli era para el pueblo, para quienes la trabajaban. Otro dato interesante que tenemos sobre el calpulli es que esta tierra no podía transmitirse sino por herencia, no podía venderse de alguna manera, intercambiarla por alguna otra cosa, y esto la asemeja en gran parte a lo que hoy en día conocemos como ejido. Una segunda etapa muy importante que tenemos como antecedente del agrarismo fue la época de la conquista. En esta, la primera institución que denotó un repartimiento de tierras fue la llamada encomienda. La encomienda prácticamente fue un premio dado a la mayoría de los soldados que llegaron junto a Hernán Cortés a la conquista del Nuevo Mundo. Esta encomienda consistía en una extensión de territorio dada a estos soldados junto a un grupo de indígenas para que la trabajasen. Esto con el fin de modificar las costumbres y evangelizar a los habitantes de este continente. Esto con el tiempo se convirtió en una forma de esclavitud, ya que tanto niños, hombres, mujeres y ancianos eran explotados en gran manera para trabajar estas tierras. Esto no tardó mucho en llegar a oídos de la corona española, por lo que en distintos puntos comenzaron a levantarse voces para exigir la desaparición de este tipo de institución. La corona española, debido a esta persistencia, decidió desaparecerla. Sin embargo, mantuvo otros tipos de instituciones como la merced y el repartimiento, que no eran más que una forma distinta de explotar a los trabajadores, es decir, a los indígenas de esta tierra. Tiempo después de la desaparición de las llamadas encomiendas, se vino a crear un nuevo tipo de repartimiento de tierra llamado República de Indias. Para este entonces, la población indígena ya había disminuido en gran medida debido a las nuevas enfermedades y a la guerra provocada por la conquista. En esta repartición de tierra llamada República de Indias, fue emitida por la Ley Octava del Consejo de Indias, emitida el 1 de diciembre de 1573. En esta ley se especificaba o se recomendaba que las poblaciones indígenas que estuvieran alejadas o aisladas del centro se conglomeraran en áreas específicas. Estas áreas deberían de tener cerca agua, áreas de labrado, una legua de territorio para colocar ganado, entradas y salidas, además de montes. Claro que la condicionante de estas tierras era que no estuviera revuelta a las propiedades de los españoles. Esto se puede entender como el primer ejido en México, ya que la repartición de esta tierra era en gran similitud lo que hoy en día conocemos como un ejido.
La corona española en esta época además estableció dos tipos de repartimiento de tierras en específico, los cuales eran los propios y los repartimientos. Los propios eran extensiones de territorio entregados a la población en general con el fin de que el fruto obtenido de éste se destinara a la administración pública, es decir, que con esto subsistía la población en general. Y los repartimientos eran extensiones de territorio que, al igual que en los calpullis ya mencionados, se le entregaban a un jefe de familia para que éste la trabajase para el bien de su familia. Estos repartimientos podían ser perdidos por el simple hecho de no trabajarla durante un periodo de 3 años o más. Como ya lo dijimos, esto lo asemeja tanto al calpulli que podemos decir que esto era elegido poco a poco perfeccionándose. Para la Nueva España del siglo XVI ya existía una organización política más definida. Es por esto que ya contaban con ayuntamientos. También en cuanto a la repartición de tierras tenían un modo más específico para realizarlo. Con ello se crearon el fundo legal, el ejido y la dehesa, las tierras de común acuerdo y los propios. En el fundo legal se encontraban los establecimientos de población en donde existían las escuelas, la iglesia y sus viviendas. En el ejido y la dehesa eran tierras que se usufructuaban para el bien de la población. Las tierras de común repartimiento se entregaban por sorteo a los vecinos del pueblo para que lo usufructuaran, y los propios ya eran tierras específicas que se le otorgaban al ayuntamiento para que con el fruto de éstas se mantuvieran los gastos públicos, la administración pública y demás. Todos estos tipos de repartimiento de tierra con el tiempo fueron dando origen a grandes latifundios, ya que en todos y cada uno de los mencionados tipos de reparticiones, los españoles contaban con la facultad de cobrar tributo a los indígenas tanto en fruto como en tierras. Esto, aunado a las instituciones como la confirmación, la composición, la compraventa e incluso el despojo de tierras hacia los indígenas por parte de los españoles, provocó que para finales del siglo XVII más de la mitad de tierras de cultivo estuvieran en manos de esto. Esto provocó finalmente que el tipo de evangelización que ellos estaban dando a los indígenas, más que convertirlos a la fe católica, terminó convirtiendo a los pobladores indígenas en esclavos. Los latifundios, con el tiempo, fueron dando origen a las haciendas. Estas haciendas contaban con 4 tipos de tierra. La primera de ellas era la finca. En la finca se encontraban los administradores de cada una de las haciendas. Estas eran obviamente habitadas por personas de origen español. La segunda tierra en estas haciendas eran los pegujales. En los pegujales se encontraban las propiedades de los peones acasillados, que podían ser cientos o miles de estos. Una tercer parte de tierra eran las tierras de arrendamiento, las cuales se rentaban a trabajadores libres para que la trabajasen con herramienta propia y obtuvieran un fruto de ellos para completar parte de su subsistencia. La cuarta área específicamente, que era de bosques y tierras no trabajadas, se destinaba a el pastoreo del ganado y la obtención de leña y madera para las necesidades de la hacienda. Otra gran etapa para el desarrollo del agrarismo en México fue el dado durante la época de la independencia. En esta época el cura Miguel Hidalgo dio instrucción de que todas las tierras labrables se otorgaran a manos de los naturales, es decir, de los indígenas nativos de esta tierra. Otra de sus órdenes fue desaparecer las propiedades de las manos muertas. Estas propiedades eran llamadas así porque eran todas las extensiones de tierra que habían recibido la iglesia por parte de los indígenas como pago de la evangelización, entre otros medios, apropiándose de gran parte del territorio nacional. Otra orden fue
la disminución de las extensiones de territorio de las haciendas, pues no tenía caso que estas haciendas fueran tan grandes cuando su tierra era infructífera, y al tener una menor tierra o una menor extensión de esta, podrían trabajarla y usufructuarla de la mejor manera. El siglo XVIII fue trascendental para el agrarismo en México, pues tanto en México como en España comenzaron a darse las voces para dividir la Iglesia del Estado. En España, el rey Carlos III propició la impulsación de una ley que provocaría esta división. Todo esto tuvo influencia en México hacia 1856 con la Ley Lerdo. Esta ley proponía que todos los bienes en las agrupaciones civiles y eclesiásticas pasarían a manos de la población y de esta manera constituirían principalmente una propiedad privada. Otra etapa que denotó un gran paso en el agrarismo en México fue la etapa del Porfiriato. En esta prácticamente volvieron los latifundios, ya que debido al sistema burgués que se intentó implementar en el país, grandes extensiones de territorio pasaron a manos de muy pocos. Esto en cierta manera provocó un gran descontento en la población y se puede entender que fue el principal medio para que se propiciara la Revolución de 1910. Fue esta revolución la que le dio un cambio totalmente trascendental al agrarismo en nuestro país. Por eso hablaremos un poco más detalladamente sobre esta. En la época de la revolución, un primer paso para el agrarismo fue el Plan de San Luis promulgado por Francisco I. Madero. En este proponía que debido a los grandes abusos que habían tenido los trabajadores de la tierra, estas tierras les fueran devueltas a sus principales poseedores. De esta manera, quien la trabajaba era propietario de estas tierras. En 1911 fue promulgado por el general Emiliano Zapata el Plan de Ayala, en el cual proponía principalmente la devolución de tierras arrebatadas de una manera inhumana a los trabajadores, así como la expropiación previa indemnización de esta. De esta manera proponía la entrega de ejidos, fundos legales y demás tierras para que pudieran establecerse todos los trabajadores en ellas. La Ley Agraria Zapatista de 1915 fue promulgada con el fin de que todas las tierras entregadas a los trabajadores fueran administradas por ellos mismos a como les pareciera mejor y más conveniente. Francisco Villa también en 1915 promulgó una ley villista, en la cual, de la misma manera que en el plan de Emiliano Zapata, se proponía la desaparición de los latifundios. Sin embargo, esta ley no prevenía la repartición de tierras comunales o ejidales, sin en cambio proponía la lotificación de los terrenos para crearlos en propiedad privada, y de esta manera darles un derecho inalienable a los pobladores sobre esta. Este tema lo retomó la Constitución de 1917, tiempo después. De igual manera, en 1915, el 6 de enero, Venustiano Carranza promulgó una ley denominada Ley Agraria. Esta fue un gran paso para el agrarismo en México, ya que en ella se establecía la creación de una Comisión Agraria Nacional, al igual que una comisión local en cada estado. De esta manera comenzaron a darse las regularizaciones sobre la tenencia de tierra comunal o ejidal. En la Constitución de 1917 se le dio valor constitucional al decreto del 6 de enero de 1915 por parte de Carranza. En este se establecía que las tierras de las cuales habían sido despojados los pobladores se les devolverían. De igual manera, permitía la expropiación de tierras debidamente indemnizadas hacia el gobierno. Todo esto provocó un gran paso para la llamada reforma agraria.
En la época en la que el presidente de México fue Lázaro Cárdenas, se dio un gran paso en la reforma agraria, pues ésta establecía la repartición de ejidos hacia las poblaciones. El ejido era un núcleo de tierra dado a ciertos sectores de la población para que la trabajasen y obtuviesen un fruto de ella, siendo así que podrían subsistir con ella misma o incluso la podían utilizar a conforme ellos decidieran. El ejido tendría que tener un director y una mesa directiva. A este director se le llamaba comisariado. También deberían de tener un centro en el cual se reunieran para tomar decisiones, y esto era el comisariado ejidal. Además de la repartición de tierras y el apoyo monetario que se les tenía que otorgar, esta reforma agraria establecía también que se debía de instruir a los jóvenes para que por medio de un sistema educativo pudieran obtener los conocimientos para trabajar estas tierras. Por eso es que esta reforma dio un gran salto en cuanto al agrarismo en México, pues finalmente ya se encontraba totalmente regularizada la tenencia de la tierra para este entonces. Otro gran paso de gran trascendencia en el agrarismo en México fue la ley agraria promulgada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari el 26 de febrero de 1992. Esta ley se encuentra reglamentada acorde al artículo 27 constitucional, y en ella, a lo largo de 200 artículos, se establecen todos y cada uno de los procedimientos a seguir sobre la tenencia de la tierra tanto ejidal como comunal, las personalidades que intervienen en ella, sus directivos como lo son los comisariados ejidales, la manera en que se deben de dirigir las poblaciones, comunidades dentro de los ejidos y de los terrenos comunales, además de que establece las instituciones gubernamentales que intervienen para solucionar cualquier incidente que pueda presentarse sobre la tenencia de estas tierras.